Bones, bien llegaos a la cara invisible. Estamos hoy aquí otra vegada, en Mieres, para falar de un poemario como lle Carenda, de Ana Medina Zarabozo. Carenda foi el premio ganador del Teodoro Cuesta 2016 y é para mí una de las grandes sorpresas de la literatura en asturiano y un poemario que, como digo, paga la pena leer y que vos recomiendo. Carenda nos descubre una obra literaria nada complaciente, versátil y con una gran calidad literaria. Carenda y el sitio donde se atopara la diadema de Moñes, una de las obras de orfebrería más importantes de Asturias y que foi atopada en el concello de Piloña. Las referencias a Carenda aparecen tanto en dellos poemas como en la portada del libro. Los temas que toca la obra son la maternidad, la tierra, desde un punto de vista muy interesante, que a veces recuerda a Seamus Heaney y que puede ser comparable, por ejemplo, a autores nuevos como el caso de Raquel F. Menéndez, y que, al mi entender, tiene un claro influjo también de T.S. Eliot. Uno de los puntos fuertes y más originales del libro y es cierto experimentalismo que arrodia todo el libro y un tono y una forma de desendolcar la poesía un tanto crítico que en un lle moi habitual na poesía en asturiano de los últimos tiempos. Si que así, uno de los elementos que menos me convence del libro é que non tiene una cadarma consistente. É máis unha antología de los poemas que la autora foi escribiendo en los últimos años que una obra redonda, ¿no? Y yo personalmente lle da que valoro, ¿no? Una obra que tenga una estructura y que los poemas vayan estructurados de una manera interesante. Y creo que es una pena porque la temática de Carenda, de la diadema de Moñes, bien podía ufrir esta posibilidad y creo que, en ese sen podía ser un poco mejor, ¿no? Ahora bien, tengo que decir que es una de las obras más interesantes que yo pude leer en los últimos años en la poesía asturiana, que tiene una grandísima calidad esta autora. Para mí fue una sorpresa total y creo que el nombre de Ana Medina Zarabozo debería estar ya entre los nombres ya más importantes de la literatura asturiana. Ese foi todo, una humilde requiebra, una regalla provetalla na línea impecable del tiempo. Eso foi todo, dos trenes apurados que se cruciaron nun punto exauto del infinito universo y que se escaecieron enante hasta topase, dos páxaros migratorios que pasen llanaes y encegolaos, el su instinto ancestral, non repararon siquiera en mirase. Eso foi todo, dos páxaros sordomudos, dos trenes, cosiendo la ferida de la tierra. Creo que foi una interesante apuesta de la editorial Trave y que dende agora podéis atopar nas librerías. Si vos prestou esta reseña y queréis seguir viendo vídeos desta mena, recomiendo vos seguir la canal y compartir.